Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré acerca de un tema muy importante, acerca de un evento que puede marcar el futuro de nuestra región, el futuro de Latinoamérica, el futuro de un posible desarrollo para la región, un desarrollo económico, político, social, que puede beneficiarnos directa o indirectamente en nuestra vida. Y aquí aclararemos, o trataré de aclararles esa duda que todos tenemos acerca de en qué puede afectar a mi vida lo que un político hace o lo que un gobierno hace, la decisión que un gobierno toma. En este caso será un conjunto de gobiernos quienes tomarán una serie de decisiones y veremos cómo puede afectarnos a nosotros en nuestra vida cotidiana. Esa es la gran duda que se tiene con respecto a la política, y es que la Cumbre de las Américas es el evento que ha colmado la tapa de todos los diarios a nivel mundial y que ha hecho de este evento una reunión de mucho renombre a nivel internacional por lo que representa para un continente entero, para una región entera, para un conjunto de países que son de gran importancia en la geopolítica mundial. Pero para aquellos que no lo saben, ¿qué es la Cumbre de las Américas? Bueno, la Cumbre de las Américas, como se le conoce, debido a que integra países que provienen o son y están ubicados en Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. En Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. En Centroamérica, países como México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. En Suramérica, países como Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia. Por eso se le llama la Cumbre de las Américas. Y es que es una reunión cumbre de jefes de Estado, es decir, de presidentes y de gobiernos de América, auspiciada por la Organización de los Estados Americanos, por la OEA, y celebrada en alguna ciudad del continente con el objetivo de formar una estrategia común para resolver los problemas de la zona. Pero en forma más coloquial también podemos decirlo de esta otra manera. Básicamente es una cumbre de gobernantes de los países de América para tratar temas diplomáticos y o comerciales de importancia a nivel continental. En un principio se formó para tratar la implementación de ALCA, un tratado a nivel internacional en Latinoamérica. Pero el problema aquí, o lo resultante, es que estos temas diplomáticos y o comerciales podrían ser sustituidos por temas políticos, y es aquí donde esta cumbre corre el riesgo de politizarse. Ya hablaré acerca de eso más adelante en esta nota. La cumbre de este año, la séptima Cumbre de las Américas 2015, se llevará a cabo en Ciudad de Panamá, la capital de Panamá, y se llevará a cabo, se realizará los días 10 y 11 de abril del 2015, es decir, el día viernes 10 de abril del 2015 y el día 11 de abril del 2015. Entonces, lo más resaltante en esta cumbre es la presencia de Cuba. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿sirve de algo una cumbre? No solamente la Cumbre de las Américas, sino toda reunión de jefes de Estado, de presidentes, ¿sirve de algo? ¿Tiene alguna justificación el gran gasto que se ha hecho, la gran inversión que ha utilizado el país, en este caso Panamá, el país anfitrión, para la realización de este evento? ¿Se justifica? Bueno, sí podría justificarse y podría servir de algo, siempre y cuando la teoría se lleve a la práctica y las ideas se materialicen. Y digo esto porque una serie de ideas, de propuestas son planteadas en una cumbre de jefes de Estado, pero eso no tiene que quedar simplemente en palabras o en teorías, tiene que llevarse a la práctica y las ideas tienen que verse traducidas o convertidas en resultados, tienen que materializarse para que se pueda responder a la pregunta de si esto sirve para algo o no, si sirve o tiene alguna justificación. Entonces, una serie de diarios a nivel mundial han estado publicando informaciones muy resaltantes que no pasan por temas económicos o por temas que pueden tratarse en la reunión, sino por situaciones que podrían llevar a la reunión a convertirse en un ring de boxeo político. Y lo digo por lo siguiente. Primero, según información del diario de Venezuela El Universal, expresidentes piden una alternativa de solución para Venezuela. Así es, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, encabezará en Panamá, mañana en Panamá,
la presentación de una declaración suscrita por 22 ex gobernantes iberoamericanos. Esto es información del 8 de abril. La carta fue suscrita el día de hoy, jueves 9 de abril, un día antes del inicio de la Cumbre de las Américas, que será el 10 de abril. Entonces, esta declaración fue suscrita por 22 ex gobernantes iberoamericanos, en la que se denuncia la grave alteración democrática y constitucional que padece Venezuela y piden una alternativa de solución. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, dirigida por Aznar, expresidente de España, adelantó hoy en un comunicado que el expresidente del gobierno español, junto con los exgobernantes Andrés Pastrana, de Colombia, Felipe Calderón, de México, y Jorge Quiroga, de Bolivia, presentaron el día de hoy la llamada Declaración de Panamá en un hotel de la capital panameña. Los políticos piden a los 35 presidentes que se reunirán a partir del viernes en Panamá en la séptima cumbre de las Américas, a la ONU y a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que ayuden a forjar una alternativa de solución para Venezuela que respete los principios constitucionales y democráticos y las normas internacionales, reseñó la agencia EFE. Además, exigen la inmediata puesta en libertad de los presos políticos y el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en el país, según el comunicado. De acuerdo con la FAES, hasta el momento se han adherido a la Declaración de Panamá los expresidentes Eduardo Duhalde, de Argentina, Jorge Quiroga, de Bolivia, Sebastián Piñera, de Chile, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur, los tres de Colombia, también Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge, todos ellos de Costa Rica. También se unieron presidentes como los expresidentes de Ecuador, Osvaldo Hurtado y Lucio Gutiérrez, de El Salvador, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, de España, José María Aznar, también de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, de Panamá, la expresidenta Mireya Moscoso y Nicolás Ardito Barletta, de Perú, Alejandro Toledo, y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Según la fuente, todos los firmantes del documento están agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, por sus siglas, IDEA. La IDEA es un foro internacional no gubernamental integrado por académicos, editores y ex altos cargos de Estado, creado para la promoción, la defensa y el sostenimiento de la democracia como derecho de los pueblos que han de garantizar los gobiernos. Ahora pues, primer punto. Esto es uno de los factores o de los elementos que podrían politizar la Cumbre de las Américas, y es aquí donde quiero llegar cuando mencioné que esta cumbre trata acerca de temas diplomáticos y comerciales. Sí, la diplomacia tiene que ver con la política, pero una cosa es establecer un diálogo político en el que las partes están de acuerdo y respetan los argumentos de su adversario, en el buen sentido de la palabra, y otra cosa es que esta cumbre se convierta en un ring de boxeo político para decirse verdades, mentiras, patrañas o lo que sea directo a la cara, y de esa forma tratar de, de establecer una discusión en represalia por lo que un Estado llegó a aplicar contra mí en materia de política exterior. Un ejemplo de esto, o en lo que se traduce, digamos, en la práctica, es el caso de Venezuela con Estados Unidos, las tensiones que hay actualmente entre estos dos países. La Cumbre de las Américas podría convertirse en un ring de boxeo político y no en un sitio donde se pueda establecer una diplomacia. Este es el peligro que corre la Cumbre de las Américas, y si esto sucede, la reputación de esta cumbre puede bajar y los temas de desarrollo económico pueden quedar a un lado y los reflectores serían robados. Las luces de los reflectores apuntarían a la pelea política que tienen Venezuela y Estados Unidos. Y es que este es el problema, que esto puede trabar el desarrollo, porque dos países tan importantes en la región americana, no solamente latinoamericana, América, todo el continente en general, dos países tan importantes en la región como Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos por ser el país potencia de la región, que aplica una política exterior que a lo mejor algunos no estén de acuerdo con ella y otros sí, pero aplica una política exterior también en materia de economía que hace que la región dependa o se occidentalice, por así decirlo, y los patrones de consumo de muchos países, no solamente de América sino del mundo entero, provengan
de la política exterior económica de los Estados Unidos. También Venezuela, un país del cual dependen a través del petróleo de ese país de Venezuela muchos otros países aliados ideológicamente con este, como Ecuador, Argentina, Bolivia, Cuba, por esta generosidad petrolera que en algún momento llegó a tener Venezuela con esos países. Ya no la tiene debido a que la bonanza petrolera de Venezuela ya no es la misma de antes. De hecho, ya no hay bonanza petrolera en Venezuela, lamentablemente. Pero el hecho de que dos países tan importantes como Venezuela y Estados Unidos se enfrenten en la Cumbre de las Américas políticamente traba el desarrollo y es un atraso para la región y puede afectar a los demás países, a pesar de que muchos crean que no es así. Y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que irá a la Cumbre de las Américas a exigir respeto a Estados Unidos y decir la verdad sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aseguró el martes 7 de abril, durante su programa televisivo de los martes, en contacto con Maduro, que irá a la Cumbre de las Américas en Panamá a decir la verdad sobre Venezuela y exigir respeto. Allá iré a decir las verdades sobre Venezuela y exigir respeto para la patria de Bolívar, dijo Maduro, que espera hablar con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre las sanciones que su gobierno ha impuesto a funcionarios y exfuncionarios venezolanos y sobre el decreto que firmó donde consideró al país caribeño una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de la nación norteamericana. La cumbre de Panamá tiene que ser la cumbre de una nueva época histórica, dijo el jefe de Estado venezolano durante un balance sobre la movilización de temporadistas que registró el país durante la Semana Santa. Más de 9 millones de firmas contra el decreto son las que se han registrado, según el anuncio de Maduro, diciendo que ya cuentan con 9.182.432 firmas contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien en su discurso del 9 de marzo declaró a Venezuela como una amenaza inusual para ese país y amplió las sanciones contra 7 funcionarios venezolanos. Cuando ofenden al mayor general González López, ofenden a todos los venezolanos, dijo Maduro. Nada ni nadie nos va a detener, ni el decreto de Obama ni otros 20 más. Le digo al presidente de Estados Unidos, el asunto no es de un hombre, sino de un pueblo que ha decidido ser libre y quiere conquistar el siglo XXI, y eso le hemos puesto un nombre llamado socialismo cristiano, chavista, y nadie nos va a quitar la idea, y menos una sociedad imperialista, le expresó el presidente venezolano Nicolás Maduro al presidente estadounidense Barack Obama. Entonces, viendo todo esto, viendo que Maduro está dispuesto como que a llegar a armar una especie de show o un espectáculo político en la Cumbre de las Américas, digamos no a voz populi, pero sí tratando de persuadir a Obama de que derogue el decreto, esto podría caer en una confrontación política que hace que la agenda económica quede de un lado y todo apunte hacia las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora, ¿dónde quedan los demás países? ¿Qué importancia se le da a los demás cuando el protagonismo o la estrella de la película, por así decirlo, es la tensa relación que hay entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Por qué esto tiene que pasar? Esto tiene que evitarse y de alguna u otra forma llegar a que se convierta en un diálogo que no pase por una confrontación política ni por un ring de boxeo, sino por un entendimiento mutuo no para que se derogue el decreto o para que se mantenga, no, sino para que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se restablezcan de la mejor manera posible para llegar a un consenso que permita que Venezuela pueda alcanzar una estabilidad política mediante la ayuda de los Estados Unidos, mediante la cooperación diplomática y mediante el entendimiento mutuo, que es al fin y al cabo lo que hace que la política llegue a ser por lo menos un poco más sana de lo que ha dejado de ser debido a la contaminación que ha sufrido por los grandes escándalos de corrupción que ha habido durante muchos años en la historia, especialmente de la política venezolana, pero en general de la política mundial. Obama dice que Venezuela ahora no es una amenaza para Estados Unidos. Aquí podemos ver que hay una especie como que de hipocresía política por parte de Obama. ¿Por qué decretar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en un discurso en cadena nacional en Estados Unidos, transmitido por medios internacionales en vivo y directo, y luego decir unos días antes de la Cumbre de las Américas que Venezuela ya no es una amenaza? ¿Qué sucede con Obama?
quiere tratar de quedar bien o llegar, digamos, como que recibido o aceptado por tratar de perdonar a Venezuela, por decirlo de alguna manera? ¿Quiere Obama obtener o aumentar su popularidad política entrando a la puerta del lugar donde se va a llevar a cabo la reunión de jefes de Estado en esta cumbre de las Américas? Esto podrá sonar algo muy, digamos, cruel y hasta incluso aunado a los intereses personales de Obama y de los Estados Unidos, pero es lamentablemente lo que se está evidenciando, porque un jefe de Estado no puede decir una cosa un día y al otro día decir lo contrario con respecto a ella. Es decir, se debe mantener una unanimidad política y una firmeza en las decisiones que se toman en materia de política exterior para que Obama tenga credibilidad. Esto le resta credibilidad a Barack Obama y a un jefe de Estado de un país, un estado tan importante en el mundo como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la credibilidad de Obama está en juego y el futuro de la cumbre también está en juego por esta confrontación que podría darse entre Maduro y Obama. No literalmente, no una confrontación violenta, sino una confrontación de palabras, una confrontación de argumentos políticos. Ese es el problema y el gran riesgo que corre la cumbre de las Américas, pero es algo que podría ser mitigado por la gran logística que se ha desplegado para hacer que la cumbre de las Américas se lleve a cabo de la mejor manera posible y que el resultado favorezca a todos, absolutamente a todos por igual. Ahora pues, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda para la Cumbre de las Américas? Para comprender esto, primero hay que entender un aspecto muy importante de entrada a la Cumbre de las Américas. Venezuela gana protagonismo en la antesala de la cumbre. Según información de un portal español, varias voces toman posición respecto a Venezuela a 3 días del inicio de la Cumbre de las Américas de Panamá, mientras que Colombia rechaza las sanciones de Estados Unidos hacia Caracas. Ecuador recoge firmas de apoyo a la petición de Maduro para que Washington revise sus políticas. Varios expresidentes iberoamericanos de corte conservador presentaron una declaración para pedir la liberación de presos políticos venezolanos. A 3 días de que arranque la Cumbre de las Américas, se incrementan los posicionamientos respecto a la situación en Venezuela, que hacen presagiar su protagonismo en la cita de Panamá a finales de semana. Su tensión con Estados Unidos podría ensombrecer la puesta en escena del deshielo entre Washington y La Habana, una preocupación que manifestaba en las últimas horas, entre otros, Ricardo Zúñiga, responsable del hemisferio en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y cercano asesor al presidente Barack Obama. Hay una preocupación en la región por el momento, pero también por la crisis económica y social que está sacudiendo internamente a Venezuela, ha señalado Zúñiga a la agencia France Press. Mientras gobiernos que guardan buenas relaciones con Washington, como el del colombiano Juan Manuel Santos, han mostrado su rechazo a las sanciones de Estados Unidos que Estados Unidos impuso a Venezuela, apelando a promover el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas en el país. Entonces, esto es o se convierte en un condicionante que va, valga la redundancia, a condicionar la agenda de la Cumbre de las Américas, porque si la agenda de una reunión de presidentes es la parte económica, también la parte diplomática y la política se incluye en la agenda debido al contexto que se vive, es decir, las condiciones actuales de las relaciones entre los países protagonistas prácticamente de la cumbre como Estados Unidos, Cuba y Venezuela van a determinar y a condicionar la agenda y los temas que se van a discutir en esta reunión. ¿Por qué? Porque se va a discutir acerca del deshielo entre Cuba y Venezuela, entre Cuba y Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pero también las tensas relaciones que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, estos temas políticos pueden opacar los temas económicos. Pero, ¿cuáles son los temas económicos? Primero que todo, el emprendimiento social. También la cooperación con los empresarios. La cooperación de los estados con los empresarios para que pueda haber un crecimiento económico, incentivando al sector empresarial de invertir más en el país y de no incurrir tanto en problemas de fondos buitres, creación de empresas fantasmas y también, licitaciones financieras que
afectan la salud del sistema financiero de todo país, de toda nación. También, esto es un tema ya geopolítico, la reclamación de territorio marítimo de Bolivia a Chile, también el desarrollo económico y la inversión de estos países. Estos son temas económicos que, aunados a las tensas relaciones que hay entre Estados Unidos y Venezuela y el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, realmente pierden protagonismo, pierden papel, pero no son eliminados y nunca serán eliminados totalmente de la agenda. Sabiendo esto, nos preguntamos, ¿cómo llegan Cuba, Estados Unidos y Venezuela? ¿Son realmente los protagonistas de la Cumbre de las Américas? ¿Y qué se espera de ellos? Cuba llega con mucha aceptación, lo cual la beneficia porque se le abren las puertas de comercialización con otros países. Cuba es bienvenido porque es primera vez que va a integrar una Cumbre de las Américas. Entonces esto le permite a Cuba ganar aliados con los que pueda comercializar en un futuro y establecer políticas de comercio y de cooperación con esos países que va a beneficiar obviamente su economía. Estados Unidos llega con el ojo puesto porque se espera, por parte de la comunidad internacional, se espera ver si Estados Unidos eliminará o quitará cualquier verbo que se quiera utilizar, el embargo económico, el bloqueo económico que le ha aplicado durante 50 años a Cuba, y también por ver si derogará el decreto que afirma o cataloga a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Venezuela, precisamente, llega aislada por un lado, pero también muy apoyada por el otro. Llega aislada por el apoyo ya no comercial que recibe de Cuba, porque ahora Cuba se alió comercialmente o está tratando de aliarse comercialmente con Estados Unidos, obviamente por conveniencias políticas. El problema aquí es que Venezuela ha quedado aislada en el panorama geopolítico internacional, refiriéndome a las potencias o a la potencia como lo es Estados Unidos, y a un país que no es potencia pero que es un aliado ya no económico pero sí político muy firme de este país, de Venezuela, como lo es Cuba. Estados Unidos, la estrategia que aplicó Estados Unidos fue la de aliarse con Cuba para aislar a Venezuela, quitarle a su mejor amigo, por así decirlo, y de esa forma hacer que al aislarse Venezuela, Cuba ganara mayores facultades geopolíticas y utilizar a Cuba como una puerta de entrada o de apertura, valga la redundancia, hacia los otros gobiernos y así reintegrarse en la región latinoamericana, pero sacrificando a alguien, y ese alguien, precisamente, está comenzando a ser Venezuela. Por ese lado llega aislada Venezuela, pero por el otro lado no. Esto es lo bonito de la geopolítica, que no se sabe, digamos, el apoyo que recibe un país hasta que se observa todo lo que hay detrás de él, las dos caras de la moneda, y cómo por un lado es respaldado y cómo por el otro es completamente apoyado. Venezuela es apoyado internacionalmente. De hecho, la popularidad del gobierno de Maduro y de Maduro en sí también aumentaron, según las últimas encuestas y estadísticas registradas. Venezuela ha recibido mucho apoyo internacional porque hay muchos países a nivel mundial y hasta incluso los mismos opositores, algunos opositores dentro de Venezuela, que no están de acuerdo con el decreto de Obama que cataloga a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces esto le da un apoyo político a Venezuela, un apoyo político y diplomático por un lado, pero queda aislado geopolíticamente por el otro, refiriéndome a Estados Unidos. Ahora pues, ¿cuál es la estrategia en sí de esta declaración de Panamá? Porque esta declaración de Panamá obviamente favorece a la oposición venezolana. No va a beneficiar al gobierno. Y no es un secreto para nadie que estos presidentes que firman esta carta, que son de corte conservador, no apoyan al gobierno de Venezuela y ni siquiera lo apoyaban cuando estaba Hugo Chávez, en el poder. Entonces aquí hay una conveniencia política. Estos presidentes apoyan a la oposición venezolana, como estableciendo un documento que junto con la ONU, a través de la ONU y de la OEA, permitan y exijan la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela. Esto obviamente va a beneficiar a la oposición y no va a beneficiar al gobierno. Esto es algo muy lógico. La estrategia aquí es que se recurra a instancias internacionales que presionen a el gobierno venezolano, es decir,
La situación política en Venezuela es tan tensa y preocupante, tan alarmante, que se tiene que recurrir a agentes externos que presionen al gobierno para que revise su política interna, la forma en que aplica su política interna en materia de relación con la oposición que la adversa, es decir, su política, las decisiones que toma con respecto a encarcelar a los opositores y a no permitir una oposición política en Venezuela. Esto es una violación prácticamente al derecho que tienen el sector de la población venezolana que adversa políticamente al gobierno, un derecho que se les niega al sentirse identificados con los mayores líderes que integran y que, valga la redundancia, dirigen y protagonizan su movimiento en contra de las políticas del gobierno, porque es cuestión de decisiones y de gustos el adversar o no a un gobierno, a un país. Entonces, aquí vemos cómo esto favorece a la oposición venezolana, y la estrategia es recurrir a instancias internacionales que presionen a al gobierno venezolano. Y es eso básicamente lo que, o la pregunta que me han hecho muchas personas, pero en este caso con respecto al decreto de Obama sobre Venezuela. Muchas personas me han preguntado acerca de si es posible, como lo ha alegado Maduro, que bueno, de hecho dijo que las firmas que han estado recogiendo las va a entregar, se las va a entregar y se las va a hacer llegar personalmente a Barack Obama para que derogue el decreto. Muchos me han preguntado si estas firmas realmente servirán y Obama aceptará esta petición de Maduro o hará caso omiso a la situación. Obviamente esto depende de una decisión que tome Obama con respecto a esta petición del gobierno venezolano y francamente hay que decirlo, del pueblo venezolano, o de una gran parte del pueblo venezolano que no está de acuerdo con que se catalogue a su país como una amenaza para la seguridad nacional de otro país. Pero esto depende no solamente de Obama, porque si Obama se niega a la petición de Maduro, ¿cuál sería el otro camino que se podría tomar para que Obama se vea obligado a derogar el decreto? El camino que se podría tomar son las instancias, o es el constituido por las instancias internacionales. Si no funcionan estas firmas que se han estado recogiendo con base y respaldo en las etiquetas y hashtags en Twitter, como Obama deroga el decreto ya, o en inglés Obama repeal the executive order, si esto no llega a funcionar, el gobierno venezolano se vería en la obligación de recurrir a instancias internacionales como la ONU o la OEA que presionen a Obama, para que presionen a Obama y le apliquen políticas exteriores o políticas de sanciones al mismo Obama, al propio Estados Unidos, para que se vea obligado y presionado a derogar el decreto. Ya esto sería una situación mucho más delicada y sería la otra vía que el gobierno venezolano pudiera tomar para hacer que Obama deroga el decreto en el que cataloga a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Esa es la vía. Entonces, con base en esto, ¿realmente dará resultado lo que se va a discutir en la cumbre? Es decir, ¿cuáles serán los resultados? Pero ¿realmente habrá resultados? Es probable que los haya, pero siempre y cuando no haya confrontaciones políticas, sino un diálogo económico y propuestas de cooperación para aplicar políticas de autoabastecimiento en la región latinoamericana a través de los bloques. Es decir, en palabras más simples, es probable que haya resultados siempre y cuando no haya una confrontación política en la que solamente se discuten temas como estos, las tensiones entre dos o más países, sino que haya un diálogo de entendimiento que permita que los países puedan recurrir a una vía de desarrollo económico para que de esa forma haya cooperación mutua y se creen políticas de autoabastecimiento. Autoabastecimiento quiere decir que entre los mismos países se financien, se apoyen, se abastezcan de alimentos, de productos, de bienes y servicios, de materias primas, y de esa forma hacer que haya un desarrollo en la región. Pero este autoabastecimiento, esta política de autoabastecimiento se podría dar a través de los bloques y de los pesos pesados en la Unión de Naciones Suramericanas, es decir, la UNASUR, y también en otras instancias y bloques en Latinoamérica como lo son el ALBA y la Organización de Estados Americanos. Entonces, a través de estos entes internacionales se podría recurrir a esta política, que puede ser uno de los resultados, uno de los muchos resultados, si es que los llega a haber,
de esta o como producto de esta cumbre de las Américas. Por último, ¿cuál es la mejor estrategia para solucionar los problemas de la región latinoamericana? Una gran pregunta. La estrategia podría ser establecer políticas de inversión en turismo, infraestructura y petróleo, cuyas ganancias sean almacenadas en un fondo democrático común para ser repartidas equitativamente entre los países con mayores problemas económicos, como altas tasas de inflación y de desempleo y déficits fiscales muy elevados. Establecer políticas de inversión tanto extranjeras, es decir, recurrir a otros mercados como el europeo, por ejemplo, pero también regional, es decir, invertir en las potencias de la región, en las potencias turísticas y de infraestructura y también petroleras, como por ejemplo Brasil, Venezuela, potencias turísticas y de infraestructura, como lo son Brasil, Venezuela también, recurrir a la Argentina y de esa forma hacer que las potencias de Latinoamérica generen dinero para ser repartido equitativamente entre aquellos países que más lo necesitan, a pesar de que Venezuela no sea una potencia latinoamericana y que necesite de esas ganancias que puedan ser almacenadas en un fondo común para repartir esos ingresos y que sirvan de combustible para que el motor de las economías de esos países pueda impulsarse, pueda encender, por así decirlo, y de esa forma generar un apoyo y una rentabilidad sustentable en lo que a la economía se refiere en esos países. Amigos, con esto nos ha quedado una idea muy clara de que en la unión está la fuerza, de que entre la cooperación y el trabajo en equipo se puede salir adelante, así de simple, y esto llevado a la gran escala, a la gran magnitud, pensando en grande, es decir, en una reunión de países suramericanos, de una cumbre de Estado, una cumbre de jefes de Estado, nos puede dar una idea muy clara acerca de que no solamente en la unión está la fuerza, sino que trabajando en equipo y entendiéndonos mutuamente sin caer en las confrontaciones, se puede salir adelante y de esa forma mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país, que es al fin y al cabo para lo que sirve la política o para lo que debería ser utilizada, al menos en teoría, pero que lamentablemente no es utilizada de esa forma por algunos países y algunos gobernantes en la época actual. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, desde Venezuela, y deseándole mucho éxito a mi país, a Venezuela, y mucha suerte en esta cumbre de las Américas. Me despido con un saludo desde Venezuela para el mundo. Les ha hablado Ricardo Serrano. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.